Una deuda suplanta a la otra. Y todavía no hemos terminado de ver cómo el Congreso aprueba otro préstamo cuando ya de camino está llegando uno de mayor dimensión, una cantidad mayor que no sabemos quiénes son los que van a pagar ese endeudamiento, porque estaba sacando el cálculo a ver cuántos años duraremos para pagar esta deuda del PRM. Y de verdad que perdí la cuenta porque se la estaba adjudicando a los nietos míos, pero vi que se fue para los bisnietos y luego para los tataranietos y definitivamente que el derecho sucesoral creo que no tiene una extensión tan amplia para poder describir quién de mi línea sucesoral es que va a pagar la deuda tan grande que le está dejando el PRM a República Dominicana. Y me quiero dar el privilegio de leer esta noticia que fue una afirmación que hizo uno de los economistas más brillantes que tiene la República Dominicana, que es NG Jaibanjo Cortiñas, un excelente economista, y él explica que las estadísticas oficiales de la deuda del sector público no financiero colocan al gobierno del Partido Revolucionario Moderno en el primer lugar entre las administraciones que más ha incrementado el endeudamiento del Estado Dominicano desde el 2004. Y miren, eso es mucho que hablar, porque en el 2004 recientemente estaba saliendo precisamente otro gobierno del PRD, que es lo mismo, PRM y PRD, que fue el desastroso gobierno de Hipólito Mejía. De verdad que quedamos totalmente traumados con ese gobierno de Hipólito Mejía. Yo en lo particular tuve pérdidas que no quisiera ni siquiera recordar. Dice NG que el análisis se realizó comparando el saldo de la deuda recibido y el entregado o vigente por cada administración presidencial, criterio que permite medir obviamente cuánto aumentó la deuda durante cada gobierno. Para traducirlo en arroz y habichuela, por ejemplo, hay un colmado. En ese colmado hay dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Quien le toca el turno de la mañana, cuando el de la tarde le va a recibir, tiene que entregarle la caja. Y allí le va a entregar los activos, los pasivos, lo que se compró en la mañana, lo que se le debe a cualquier suplidor. Y van a pasar un mini inventario y se van a dar cuenta cómo estuvo la venta. Y mañana, el turno de la mañana, entonces, va a ser lo mismo. Va a recibir la caja y ahí se va a dar cuenta cuál de los dos fue que generó el déficit o el superávit. Pero en este caso del PRM, no se vista que no va porque no hay superávit. Aquí solamente hay déficit. Él continuó precisando que la relación deuda-producto interno bruto se incorpora únicamente como un indicador complementario sobre el peso de la deuda en la economía, sin alterar el ranking de endeudamiento. Y concluyó diciendo que la radiografía del endeudamiento, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, el gobierno de Luis Abinader recibió una deuda de 39.178 millones de dólares. Lo repito, 39.178 millones de dólares fue la deuda que encontró el gobierno del PRM cuando se posicionó en su primer mandato. Y al día de hoy, la deuda se duplicó porque está en 67.995, o sea, 68.000 millones de dólares. Ahí nos hacemos una idea y decimos, pero Juanito, cuando estaba trabajando como botellero, tenía una deuda de 39 pesos. Oye eso, de 39 pesos. Pero ¿qué sucede? Pasaron 4 semanas y Juanito
siendo el mismo botellero, ahora debe 70 pesos. Y nos preguntamos, pero Juanito, ¿y en qué tú invertiste ese dinero? Porque de verdad que tú tienes los mismos zapatos, rotos y viejos. Tienes el mismo pantalón, el mismo saco, y ahora estás más viejo, Juanito. ¿Dónde está el dinero que tú cogiste prestado? ¿Para qué fue, Juanito? No lo sabemos. Entonces, cuando nos vamos a la relación Juanito-Estado, nos damos cuenta que el PRM ha cogido una cantidad de dinero inmenso y no sabemos en dónde está invertido. No lo vemos, no lo vemos, porque yo recuerdo esos gobiernos del doctor Leonel Fernández, de igual modo también los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, que lo criticaban porque decían que eran gobiernos solamente de varilla y cemento. Pero ¿qué sucede? A diferencia del doctor Balaguer, Leonel Fernández no solamente es varilla y cemento, sino que también se vio la inversión en la educación, en la tecnología, la inversión en las entidades públicas, que cuando usted en gobiernos anteriores a ese de Leonel Fernández iba a una entidad pública, señores, eso eran casas de terror, porque desde que a ti te recibían era con mal humor y el servicio sí te recibían, porque estaban los famosos buscones. Yo recuerdo que cuando yo fui a sacar licencia, yo no, mi hermano mayor primero, porque yo saqué licencia, yo tuve el privilegio de sacar licencia en 1998 cuando ya Leonel Fernández era presidente. Y yo recuerdo que yo tuve la oportunidad de ir con mi hermano mayor, mi papá nos llevó, y el desastre que había ahí era desde que usted llegaba a obras públicas hasta que usted salía. Usted se echaba un día completo. Aquí no había nada de automatización. Todo era con un buscón que te dejaba en el solazo afuera esperando. Él entraba con el dinero que tú le dabas. Él resolvía y él venía de allá para acá con una licencia que tú ni siquiera sabías si era verdadera o falsa. ¿Cuántas personas perdieron su dinero en esos procesos del famoso buscón? Y entonces, después de ahí, que se instala el Partido de la Liberación Dominicana con Leonel Fernández a la cabeza, entonces se ve la inversión pública en las instituciones del Estado, también en infraestructura, en educación, pero entonces comenzamos a pensar y decimos, pero no se cogió tanto dinero prestado. Entonces, estas personas resolvían y la economía iba direccionada con un objetivo, pero ahora mismo no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Ahora mismo no podemos visualizar cuáles son esas obras que este gobierno del PRM nos dejará a nosotros. ¿De qué hablaremos después que el PRM se vaya? Porque siempre repito la misma frase acuñada de los griegos de la antigüedad, que decían que nada es tan malo que no tenga algo bueno. Y nada es tan bueno que no tenga algo malo. Entonces, este Partido Revolucionario Moderno, yo comienzo a buscar entre tantas y tantas cosas malas, tiene que haber algo bueno. Tiene que haber algo bueno. Ahora mismo el pueblo está sintiendo esos resultados de esos préstamos. Porque yo me hago la pregunta, ¿por qué los préstamos? Si en última instancia se aprobó una reforma fiscal con el objetivo de recaudar mayor cantidad de dinero y poder equilibrar la economía. Pero entonces se aprobó la reforma fiscal, los impuestos subieron y los préstamos siguieron. Y de igual modo, Juanito sigue igual, cogiendo prestado, pero no se le ve el resultado.
no se le ve la inversión. La casa sigue con los mismos muebles, su ropa sigue siendo la misma y ahora un poquito más vieja. ¿Qué discurso nos pueden dar los de la administración pública, los que nos gobiernan, que pudiéramos quedar satisfechos? Ninguno. No hay ahora mismo proceso de convencimiento alguno cuando usted llega al supermercado y se da cuenta que la canasta familiar usted no la alcanza ni siquiera en el 25%. Cuando usted se da cuenta que los apagones continúan. Cuando usted se da cuenta que el pasaje se lo aumentaron. Y los sueldos, igualito. Igualito. Por eso se pronunció en aquel momento el senador del distrito, Omar Fernández, con el argumento de que habían que indexar los sueldos. Porque la canasta familiar sigue en aumento y los sueldos se quedan igual. Cada vez que el precio sube, aunque usted siga viendo el cheque con las mismas cifras, ese cheque ha perdido el valor de su dinero y su poder adquisitivo se ha visto disminuido. O sea que el sueldo se lo han reducido sistemáticamente, porque eso es lo que hace la inflación. La inflación es el impuesto más fuerte que puede tener una sociedad económicamente hablando. Así que vamos a seguir, como dice la frase, aguantando callado hasta que el pueblo quiera, pero tranquilos, que no hay mal que dure 100 años. Y decía alguien que no hay mal que dure 100 años en el gobierno de Balaguer, y Balaguer cumpliendo 90 y tantos años, y decían que no hay mal que dure 100 años, pero Balaguer lo está logrando. Por suerte, estos actores se van y no vuelven. Se van y no vuelven, porque tenemos la clara convicción de que se van y no vuelven, porque el pueblo aguanta mucho, pero cuando cobra con altos intereses. Así que, mi gente, muchísimas gracias por el apoyo brindado. Esto es Estado de Derecho TV.